Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas que se conectan a esta hora, a esta clase de estudio bíblico que tenemos en la tarde de hoy, una tarde lluviosa en Barranquilla y que nos permite el día de hoy poder encontrarnos nuevamente de manera interactiva con ustedes. Ha sido un largo proceso en estas tardes que hemos estado haciendo los estudios bíblicos. Ustedes saben que tratamos de hacer lo mejor posible para que la experiencia en el estudio bíblico sea muy nutritiva para ustedes. Por eso nos dedicamos a pasar horas editando, poniendo las imágenes y haciendo que la clase sea buena, ¿no? Y que ustedes puedan tener eh, la oportunidad de estar viendo la clase y aprendiendo mucho. Hoy vamos a hacer algo diferente, que ya lo hicimos hace aproximadamente un mes, y es poder encontrarnos aquí, por este medio, poder encontrarnos cerca, un poquito más ameno, sin tanta, digámoslo así, sin tanta distancia por el tema de, de la clase como tal, sino que podamos conversar un poquito más, que podamos orar. Así que bendiciones para todos los que se estén conectando. Pueden comentar por ahí, pueden dejar su comentario, su pregunta. Voy saludando a Marian Alba, ¿no? María Costa, que está viendo el video, que se conectó, que Dios te bendiga. También para mi querido pastor Ever, que Dios te bendiga. Siempre es un placer poder encontrarnos por este medio. Ever está por allá en Cartagena. Que Dios te bendiga, Every. Tenemos la oportunidad de preguntar, tenemos la oportunidad de hacer comentarios, de hacer preguntas acerca del tema que hemos estado nosotros estudiando últimamente, que es el tema de la salvación. Saludo también a Livia Cabán, que lo está viendo. Saludo también a Mercedes, a Meche, que debe estar Chetel, debe estar Meche allá sentadas en la casa. Que Dios me las bendiga y me las guarde. Y bueno, el día de hoy estamos precisamente haciendo eso, poder saludarles cuando uno está en la clase, no tiene la oportunidad de poder saludar, de poder saber quiénes están conectados en ese momento. Entonces, en esta oportunidad lo que estamos haciendo es esto. Y queremos que sepan que ustedes son muy importantes para nosotros como iglesia, que son eh, la razón de ser también de poder organizar todos los estudios bíblicos y este espacio de formación. Un saludo también para Luis Salvador, que se está conectando. Los que quieran quedarse aquí en este espacio, bienvenidos sean. Este espacio va a ser un espacio de preguntas y respuestas acerca del tema de la salvación, que es el tema que nos ha estado a nosotros conectando durante ya los últimos meses. Hemos hecho un recuento bastante largo eh, por el Antiguo Testamento. Bueno, no sería suficiente decir bastante largo, ¿no? Un recuento somero por el Antiguo Testamento y por el Nuevo Testamento acerca de los conceptos que están relacionados con la salvación. Y por eso es que hay muchas dudas, hay muchas preguntas. Yo sé que pueden tener eh, muchas preguntas para hacer acerca de ese tema. Es un tema de nunca acabar, pero a la misma vez es el tema central de nuestra fe como cristianos, ¿no? El tema de la salvación. También saludos para Xiomara Pacheco, que también se ha conectado a esta hora con nosotros de parte de la Primera Iglesia Presbiteriana. Que Dios les bendiga a todos y a todas en este espacio. Antes de comenzar a de pronto hablar un poco más detenidamente acerca del tema de la salvación, es importante mencionar que como iglesia estamos orando mucho por todos y cada uno de ustedes, que como iglesia estamos al tanto de
las situaciones que han estado ocurriendo, sobre todo en nuestro país. Si de pronto tú eres una persona que está conectada en estos momentos y eres de otro país, que Dios te bendiga. Ahorita, hace poco en nuestro país hemos pasado eh, por unos momentos bastante angustiosos con todo lo que tiene que ver con el tema de orden público. En los últimos 2 meses, más de 10 jóvenes han sido asesinados en circunstancias que todavía no podemos ni siquiera explicar. Em, y vemos constantemente que estas situaciones de violencia, de muerte, siguen rondando a nuestra sociedad colombiana. Ya no es simplemente un tema de cuidarnos de la pandemia, de cuidar nuestra salud, sino que también es un tema de cuidar la vida de nuestros jóvenes, de cuidar al futuro de Colombia, de nuestra nación. Como iglesia, como primera iglesia presbiteriana de Barranquilla, estamos levantando una voz de dolor, de angustia, pero también una voz de un llamado de atención, una voz de protesta, una voz profética frente a lo que está pasando en nuestro país. No pueden valer las vidas, no pueden tener valores diferentes. Las vidas de nuestros jóvenes son supremamente importantes y no podemos quedarnos callados como iglesia cuando están asesinando a nuestros jóvenes, cuando están matando a nuestros jóvenes. Hace poco, precisamente la semana pasada, en el marco de los 164 años de presencia de la Iglesia Presbiteriana en Colombia, se tuvo una serie de conversatorios por medio de las plataformas virtuales, y en esos conversatorios hubo un conversatorio espectacular que hicieron nuestros jóvenes. eh, Ese conversatorio está colgado ya en la página de la Iglesia Presbiteriana de Colombia. Ahí varios de nuestros jóvenes de diversas regiones estaban hablando precisamente de la paz, de cómo como jóvenes, a partir, con base en nuestra fe, en nuestra identidad como iglesia, construimos paz en medio de las situaciones que estamos viviendo ahora. Y resulta que varios jóvenes de la región Caribe, de la región de Urabá, de la región central del país, compartieron experiencias y perspectivas muy interesantes acerca de la paz, algo que nos llenó de mucha esperanza, pero inmediatamente terminó, digamos, este conversatorio, este proceso en el cual nuestros jóvenes cristianos, a partir de su fe, proponían cosas de paz. Nos levantamos con la noticia al otro día prácticamente de las muertes de muchos jóvenes en circunstancias violentas. Es necesario que como iglesia no dejemos eh, de orar, de cuidar y de generar espacios en los cuales nuestros jóvenes, nuestra juventud pueda seguir soñando, y cualquier acto que le quite, le robe la paz y que le robe la vida a nuestros jóvenes debe ser denunciado plenamente. Así que por eso como iglesia levantamos una voz de protesta, de indignación frente a la muerte que en el departamento del Cauca sufrieron estos jóvenes. Ya los colombianos sabemos perfectamente bien la noticia, no me voy a poner a repetirla, pero ciertamente como iglesia nos duele la vida de los jóvenes, ¿no? Quiero seguir saludando a todas las personas que se están conectando. Saludar a José María Suárez Quintero, que está ahorita, a Moisés Flores también, que Dios me los bendiga, a Cristian Montilla, que ya es un hombre grandote. Yo lo conocí cuando todavía estaba muy, muy jovencito, en la ciudad de Bucaramanga,
Que Dios te bendiga, Cristian, también para Patti, Patricia, que sé que lo está viendo también. Que Dios les bendiga. En este espacio queremos hablar de la salvación, pero no quería referirme a la salvación sin antes hablar de lo que estaba sucediendo o de lo que está sucediendo en nuestro país, de manera particular con los jóvenes de nuestro país. Que como iglesia no podemos simplemente quedarnos callados frente a esto. Mientras como iglesia nuestros jóvenes hablan de paz y de construir caminos de paz, pareciera que nuestra sociedad todavía no lo entiende, que nuestra sociedad todavía sigue caminando por la violencia. ¿Cómo la salvación de Dios puede ayudarnos a esto? ¿Cómo hablar de salvación ahora puede ayudarnos a nosotros a entender en medio de este contexto de violencia, en medio de esta situación de tanto dolor donde la vida de nuestros jóvenes está siendo amenazada, cómo a partir de nuestra fe seguir hablando de un Dios salvador, de un Dios que salva y de un Dios que acompaña, ¿no? Esa es la idea de poder encontrarnos en estos espacios. Bendiciones para Mimiski G, así aparece, que Dios te bendiga, para Beatriz Elena también, para Gloria y su familia, Gloria Ginete y su familia, allá a Germán, a Nati, a Juan Sebastián, que Dios me los bendiga, allá donde quieran que se encuentren. Bueno, están en la casa, están allá encerraditos en casa, que Dios me los bendiga a ustedes, a Rey Mosquera también, Cabrera, que Dios te bendiga. Bienvenidos a este espacio de la Primera Iglesia Presbiteriana. Juancho, a Juancho que ya se conectó también, saludos para todos en este espacio. Muy bien, quiero invitarles eh, a orar teniendo en cuenta lo que acabo de mencionar, a orar teniendo en cuenta eh, el Dios que nos salva, pero también eh, que nuestra oración sea una oración de súplica por las personas que han perdido, sobre todo a estos jóvenes. Yo sé que muchos de nosotros estamos pasando por momentos difíciles, pero eh, no podemos quedarnos callados frente a esta situación particular de la muerte, del asesinato en las últimas semanas de más de 10 jóvenes en nuestro país. Y les quiero invitar a que oremos por eso, para que podamos hablar de la salvación, pero sin olvidarnos de lo que pasa a nuestro alrededor. Así que les invito a que inclinen su rostro y puedan compartir conmigo este momento de oración. Buen Dios y Padre, gracias te damos en esta hora por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que está presente en este espacio que hemos querido hacer el día de hoy, la tarde de hoy ya, eh, hablando de la salvación. Señor, sabemos que tú nos salvas, sabemos que tú nos acompañas, que tu accionar salvífico está presente en nuestras vidas hasta el último segundo en el cual estamos hoy respirando, presentes, vivos. Y por eso, Señor, te damos gracias, pero rogamos también y levantamos la voz como iglesia por las familias, los amigos, las personas allegadas de los jóvenes que han sido masacrados vilmente en las últimas semanas en nuestro país. Jóvenes que todavía no sabemos por qué razón tuvieron que terminar sus vidas de tal manera. Rogamos para que tú estés, Señor, abriendo las puertas, abriendo las rutas necesarias, los caminos necesarios para que se esclarezca la verdad de no solamente estas masacres, sino de muchísimas más que han ocurrido en nuestro amado país. En medio, Señor, de una situación de dolor y de muerte por la pandemia, por el virus que amenaza nuestra salud y nuestras vidas, las voces de la violencia y de la muerte no se acallan, Señor. Y por eso te pedimos que nos dé la fortaleza como iglesia
que podamos seguir siendo luz en medio de la oscuridad, que podamos seguir siendo, Señor, instrumentos de salvación en medio de este mundo que le roba la vida, que le quita los sueños y las esperanzas, incluso a los más jóvenes. Rogamos para que tu Espíritu nos acompañe y sea Él quien dirija nuestros pensamientos en esta hora y que podamos, Señor, crecer más y que podamos, Señor, conocer más de ti y de tu palabra. Es nuestra oración en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Eh, Quiero saludarlos a todos, seguir saludando a Margarita y a familia, allá a Javier, Margarita, que sé que están allá conectados, a mi querida hermana Ligia, que Dios te bendiga, que sé que también estás ahí conectada, a Rubencho, que está siempre pendiente de las transmisiones, a Ramiro Keep o Cube, que está también ahí, a Pablo Hernando también, que Dios los bendiga, a Eli López, sí, a la familia Fortish también, que Dios me los bendiga y me los guarde, que están acá conectados. Muy bien, la idea de este espacio es que nosotros podamos preguntar, que podamos comentar acerca del tema de la salvación, un tema supremamente importante para la fe cristiana. Quizás el tema central de toda la fe cristiana tiene que ver obviamente con la salvación. Y queremos hacer este espacio para que estemos cerquita y para que podamos encontrarnos por medio de esta plataforma. Entonces, vamos a ir nosotros a, a mirar algunos versículos pequeñitos que de pronto nos inciten a preguntar y a hablar un poquito más acerca de esto, ¿no? Aprovecho entonces para seguir saludando, ¿no? A Mariño, que supongo es un hermano nuestro allá de Brasil, que Dios te bendiga. Hay muchas personas que se conectan desde Brasil con nosotros. Alejandro Muñoz, bien, bendiciones a Ingrid, una antigua alumna mía eh, de clases de teología, Ingrid Navarro, que Dios te bendiga. Muchas gracias por conectarte con nosotros. Una persona muy querida para nosotros aquí en la iglesia presbiteriana de Barranquilla y que recordamos mucho aquí en la primera iglesia, a nuestro hermano Carlos Eduardo Basto, músico profesional, que Dios te bendiga. Si te conectaste y estás aquí, bueno, que Dios te bendiga y un saludo inmenso para ti, para Pedro Torres, para María Martel también. Hablar de salvación en la iglesia cristiana y en la fe cristiana es hablar de toda nuestra vida. Lo hemos venido diciendo de manera, digamos, metódica. La metodología que hemos utilizado nosotros para estudiar el tema de la salvación en estos últimos meses ha sido poder verla de manera general, una manera en la cual sepamos que el accionar salvífico de Dios en nuestras vidas no es una cuestión del ya y del ahora, sino que es algo que está, por supuesto, está presente desde el mismo inicio de nuestra existencia. Esto es lo que hemos estado nosotros diciendo continuamente desde hace ya meses. Hay una dimensión pasada de la salvación, una dimensión presente y una dimensión futura. Ya estudiamos cada una de estas con sus respectivos versículos y haciendo el panorama no solamente por el Antiguo Testamento, sino de manera particular por el Nuevo, porque estamos estudiando de manera específica los conceptos teológicos del Nuevo Testamento. Uno de estos conceptos es, por supuesto, el tema de la salvación. Y hemos dicho que la salvación es el accionar salvífico de Dios en nuestras vidas y en la historia. O sea, la definición que le hemos dado nosotros a la salvación durante estos estudios ha sido el accionar de Dios a favor nuestro, en toda nuestra historia. Hemos dicho puntualmente que todo lo que ha sucedido en nuestras vidas, incluso
en el pasado. Incluso nos hemos atrevido a decir que el simple hecho de nacer donde nacimos, de estar donde estamos, de tener la familia que tenemos, todo este tipo de cosas son producto, consecuencia de el accionar salvífico de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, como cristianos no podemos hablar de una salvación que se da en un momento específico, de una salvación que se gesta en un momento particular. Yo no soy salvo simplemente cuando decido aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador, cuando hago la oración de fe, sino que ciertamente yo ya estaba siendo salvo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya estaba preparando todo el camino para que yo pudiese en su momento reconocer el accionar salvífico de Él en mi vida. Y esto lo hemos explicado de manera eh, sencilla, por decirlo así, en las clases que hemos estado haciendo. Decíamos también que la salvación es algo que es presente, que tiene una dimensión presente y que esta dimensión presente de la salvación es, eh, es muy importante, ¿sí? ¿Y por qué importante? Porque la gente a veces, como cristianos, suponemos que tenemos que esperar a que venga el fin del mundo, a que venga eh, Jesús por segunda vez y todo esto, y que ahí ya vamos a ser completamente salvos. Pero la salvación, bíblicamente hablando, habla de ese accionar de Dios por mí, que se dio en el pasado y que se está dando ahora en el presente, lo que quiere decir ciertamente que la salvación se está orquestando ya. Y nosotros decíamos que el simple hecho de que tú y yo estemos vivos ya es una muestra tangible, palpable de que estamos siendo salvos. Independientemente de que nuestra fe todavía no esté puesta en Jesús como nuestro Señor y Salvador, el simple hecho, que no es tan simple, pero el hecho de que seamos eh, personas que todavía respiren, que todavía piensen, que argumenten, que vivan, o sea, el hecho de estar vivos es el motivo más grande para decir Dios nos está salvando. Porque si no lo estuviéramos, ya no habría esperanza. Mientras estemos vivos, mientras tengamos la posibilidad de creer, mientras tengamos la posibilidad de aprender de Dios, mientras tengamos la posibilidad de cambiar y de ser transformados, entonces estamos siendo salvos. La fe cristiana no concibe un Dios que está sentado esperando el momento adecuado para actuar. Así no funciona la cosa. La fe cristiana concibe a un Dios que está en control de absolutamente todo y que no solamente está en control de todo, sino que trabaja, camina, acompaña en cada momento y en todo momento a su iglesia. Se recuerdan así las palabras de Jesús cuando dice que aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No es posible creer en un Dios que está esperando allá a ver qué es lo que está pasando con la humanidad, sino que lo que la Biblia nos enseña es un Dios que está caminando con la humanidad, es un Dios que está pendiente de la humanidad, es un Dios que ríe, sufre, llora, que está con nosotros a cada instante de nuestra vida y que prometió no dejarnos. De eso se trata el comprender la salvación en la dimensión presente. Todos los actos, incluso pequeños, mínimos, comunes, que nosotros a veces creemos que no está pasando nada ahí, todos esos actos son actos salvíficos. ¿Sí? Dios nos salva de absolutamente todo, de un accidente, de una enfermedad, de un mal negocio, de una mala relación. Todo este tipo de cosas son acciones que como cristianos nosotros concebimos son acciones salvíficas de Dios. Esto es lo que la Biblia nos enseña
desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo cuando hablamos de la salvación. Cuando hablamos de la salvación estamos diciendo puntualmente que Dios está actuando, que Dios está haciendo por nosotros. Y alguien me preguntaba, pastor, pero entonces yo todavía no soy cristiano. ¿Puedo creer que Dios me está salvando? ¿Puedo creer que yo estoy metido dentro de el accionar salvífico de Dios? Y la respuesta, no solamente para aquella persona, sino para todos los que me están escuchando ahora, es sí. El simple hecho de que estés vivo, incluso si todavía no has puesto tu fe como Señor y Salvador, en Jesús como tu Señor y Salvador, tú estás siendo objeto del amor de Dios. Hay algo que sostiene al mundo, hay algo que sostiene nuestra humanidad. Todavía nos preguntamos cómo es posible que todo lo que hemos descubierto hasta ahora se mantenga en un equilibrio asombroso. Cuando hablamos del universo, cuando hablamos de los planetas y cuando hablamos de nuestra propia vida, es una cuestión tan magnífica el pensar de que todo está ciertamente orquestado, está hecho para que tú y yo estemos vivos. Y la fe cristiana concibe de que es precisamente en ese reconocimiento de todo lo que sucede a nuestro alrededor, del bienestar que tenemos ahora, del poder estar vivos ahora, del poder estar hablando ahora, de tener todo lo que tenemos ahora, en el reconocimiento de eso, es que nos vamos dando cuenta del Dios que obra salvíficamente en nuestras vidas. De eso es lo que nosotros hemos venido hablando ya por mucho tiempo acerca de la salvación, de comprender profundamente el tema de que Dios nos está salvando, independientemente de quién seas o no, independientemente de si eres de esta iglesia o no, independientemente incluso de si eres cristiano o no. El simple hecho de estar vivos y de tener la oportunidad de transformar y de cambiar nuestras vidas ya es un acto salvífico de Dios. Como cristianos lo creemos así. La Biblia nos lo enseña de esa manera. No, ya no va a haber eh, eh, mm, esperanza cuando ya nuestra vida física acabe, cuando ya oramos, ya ahí no va a haber esperanza de ser salvos. Pero mientras estemos vivos, la salvación es algo que podemos terminar de alcanzar completamente. Mientras estemos vivos ahora, estamos siendo objeto del accionar salvífico de Dios. ¿Sí? Para que tengamos eso muy, muy en cuenta cuando hablemos del tema de la salvación. Eh, a veces no, a veces no, lo que pasa es que como cristianos a veces hablamos de la salvación solamente en la dimensión futura. O sea, teológicamente las teologías sistemáticas y todos los sistemas doctrinales se han enfocado en hablar de la salvación hacia futuro, de lo que pasa después del momento en que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador hacia adelante, que esa es la dimensión que nosotros hemos venido estudiando aquí por este medio de salvación como liberación, de salvación hacia futuro. Y todos los cristianos hemos creído eso, o sea, hemos creído y hemos estudiado la salvación solamente desde el momento en que creemos hacia adelante. Y hemos esperado la salvación de manera exclusiva como si fuera algo que viniera hacia futuro, que viniera ya en el futuro y nos preocupamos por tratar de alcanzar esa meta que todavía no está, esa meta futura de ser completamente salvos. Y nos hemos olvidado bastante de la salvación pasada y la salvación presente. Se nos ha olvidado de que Dios ha obrado desde la eternidad a favor nuestro, en todo nuestro pasado, y de que Dios está obrando ahora. Por eso las clases que hemos estado dando de la salvación, del concepto de salvación,
se han dedicado un poquito más a profundizar en el tema de la salvación hacia futuro. Y eso está bien, y está perfectamente bien, es porque precisamente hacia futuro es donde nosotros debemos terminar el proceso salvífico. Quiere decir esto, hermanos y hermanas, para todos los que están conectados con nosotros ahorita, eh, si de pronto es primera vez que estás conectado con nosotros, algunas cositas no te van a, vas a estar como perdido un poco en algunos conceptos. Pero lo que estamos haciendo es estudiando la salvación en toda la dimensión histórica, en la dimensión existencial del ser humano y desde la perspectiva de nuestra fe cristiana. Y hemos hablado de la salvación en pasado, en presente y la salvación a futuro. Ahí nos hemos ubicado hasta este punto y en estos momentos estamos tratando de estudiar cómo es la vida del cristiano, cómo es la salvación, cómo es ese proceso salvífico de Dios de aquí a futuro. ¿Sí? Entonces, es ahí donde yo quiero que si de pronto hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, lo podamos hacer. Porque ciertamente sé que aquí en el tema de la salvación hacia el futuro es donde hay muchas preguntas, porque las iglesias, toda la iglesia cristiana y la fe cristiana y la teología cristiana se ha encargado de estudiar la salvación a futuro de manera profunda y de pronto no le hemos dado la importancia a la salvación en pasado y la salvación que se está orquestando en el presente. Así que les voy a dar un poquito de espacio para que puedan preguntar, para que puedan escribir sus dudas, sus preguntas o sus comentarios aquí. Yo los estoy leyendo. Hoy precisamente quise hacer el estudio de esta manera, así como lo hicimos hace aproximadamente un mes, para que podamos eh, interactuar un poco más y resolver dudas y preguntas. Quiero entonces empezar por acá a saludar. Había saludado hasta la familia Conde, la familia Fortish. Saludo a Camilan Pertux. Buenas tardes, Dios te bendiga y Dios te bendiga también. A la familia Ahumada Agudelo, que Dios me los bendiga. Allá a mi viejita Ruth, que debe estar allá sentada escuchando. A la generala, que también estuvo hace poquito de celebración el día de ayer. A toda la familia Ahumada Agudelo, a los que estén por ahí, a Carito, a Raúl, bueno, a todos ellos. Saludo también a Udith. Udith, bendiciones, que Dios te bendiga grandemente. Eh, Grato saber de ti. Saludo a mi hermano de sangre, mi hermano mayor, a Jason Gómez, que se conectó desde allá, desde mi tierrita. De pronto está con mi viejita ahí al lado, con mi mamá. Que Dios me los bendiga. Todo mi amor y, y todo lo que soy para mi familia, para mis hermanos y mi vieja, que no tiene Facebook, pero debe estar por ahí conectadita si me está escuchando. Que Dios te bendiga, madre, te amo. Qué pena con el resto de los que están por acá conectados, hombre, pero es que tengo que saludar a mi vieja que está por allá. Bendiciones, Ana, en primera fila, como siempre. A Jair Lima también, bendiciones a mi querida reverenda, que esté por ahí, a la reverenda Flor Cárdenas, que Dios te bendiga, Rebe, por conectarte. Bendiciones para Rafaín de la Cruz también. Si pueden poner desde dónde están conectados, desde dónde se conectan, si quieren comentar, claro, si quieren comentar, comentan bendiciones desde aquí, conectados con ustedes, para poder saludarles. Por aquí nuestro hermano Moisés Cruz Salas, eh, estaba pidiendo oración por su esposa, Alma Vázquez Morales, que está enferma de artritis reumatoide, desde hace 2 años está con esta enfermedad. Eh, y ellos piden oración desde Chiapas, México. Claro que sí. Claro que sí. Para mi hermano Moisés y su familia y su esposa,
Precisamente hablar de la salvación es hablar de esto. La salvación presente es todo aquello que Dios hace por nosotros, sanándonos, cuidándonos, dándonos la oportunidad de poder seguir teniendo esperanza. A pesar de pronto de que nuestra salud no esté de la mejor manera, a pesar de que tu esposa esté sufriendo de artritis, y sabemos lo difícil que puede ser esto, no hay que perder la esperanza, porque el hecho de que ella esté viva, de que tengamos todavía la oportunidad de vivir, ya habla de que Dios está obrando salvíficamente en su vida y en la vida de los que estamos alrededor, ¿sí? Entonces, es importante que sepamos esto y por eso la iglesia cristiana ora. Nosotros oramos pidiendo sanidad, no solamente como un acto de decir que Dios puede sanar, sino como un acto de reafirmación de que Dios está salvando. Cuando Dios sana, es porque Dios está salvando. Lo estudiábamos hace muchas clases atrás, cómo el concepto de salvación en el Nuevo Testamento se presenta como sanidad. Cuando Jesús se encuentra con la mujer del flujo de sangre, ella insistentemente quería tocar el manto de Jesús, porque decía, si toco el manto de Jesús, seré sana de mi enfermedad. Y precisamente cuando toca el manto de Jesús, esta mujer dice que su flujo de sangre se detuvo y bueno, conocemos la historia de lo que pasa a continuación. La frase de Jesús para ella es, vete que tu fe te ha salvado. No que tu fe te ha sanado, sino que tu fe te ha salvado. Y como el Nuevo Testamento en muchas ocasiones, en los evangelios, vemos a Jesús sanando a una persona, pero le dice, tu fe te ha salvado, equiparando el tema de la sanidad a, a un aspecto de la salvación, que es lo que nosotros hemos venido estudiando como la salvación en presente. Cada vez que Dios nos sana, cada vez que Dios nos guarda de algo, cada vez que llegas de nuevo a tu casa, después de haber tenido una jornada de trabajo larga, cada vez que Dios te da la oportunidad de volver a tu hogar con los tuyos, con todo eso, Dios te está diciendo, te estoy salvando, estoy obrando salvíficamente en tu vida. Muy bien. Eh, Ana Luz, qué rico, pastor, tener la oportunidad de poder preguntar y aclarar dudas e inquietudes así en vivo. Claro, Ana, se trata de esto. Estamos nosotros eh, tratando de que las clases, pues bueno, trabajamos muy duro en las clases, grabando y editando para que ustedes puedan tener aquí mismo, en el mismo momento en que estamos explicando eh, las clases, que puedan tener los versículos bíblicos, que puedan tener una breve explicación en las imágenes que mostramos, pero obviamente como deben saber, eso es un trabajo de edición. Eh, y que mientras se está transmitiendo el estudio bíblico con todo lo que hacemos para que ustedes puedan comprender mucho mejor lo que queremos transmitir, pues en ese momento es muy difícil interactuar. Por eso estamos sacando estos espacios recurrentemente, digámoslo así, para que podamos preguntar y podamos hablar un poquito más cercanos. Muy bien, entonces, Álvaro Pérez, bendiciones para ti también, para Luan Loto también. Eh, Mini González escribe bendiciones desde Puerto Rico, bendiciones, bendiciones. Ingrid dice, no es necesario estar bautizados en agua, ni haber recibido el hablar en lenguas, ni estarse congregándose para ser salvo. Eso es una pregunta. Una persona así sea salva, amado Pastor Cristian, con tener un buen comportamiento, vamos a ver acá, termino de leer la pregunta, con tener un buen comportamiento es suficiente, es lo que entendí. Gracias por explicarme. Muy bien, Ingrid, voy a empezar. Estar bautizados, hablar en lenguas o recibir el Espíritu Santo o ir a una iglesia no son requisitos para la salvación.
Óigase bien, después no me vayan a tirar eh, eh, zapatos ni nada de eso. Menos mal que no estoy ahí cerquita para que no me tiren zapaticos. No es necesario, eso no es requisito para ser salvo. No hay ciertamente ningún requisito en la Biblia para ser salvos, porque la salvación es por gracia, no es por obras. O sea, no es por absolutamente nada de lo que tú y yo podamos hacer. Eso está muy claro cuando el apóstol Pablo explica eso desde Romanos capítulo 3, versículo 23, donde dice, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y por cuanto todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, pues no hay ninguno que pueda salvarse, ¿no? No hay ninguno que pueda hacer algo directamente, alguna cosa, algún esfuerzo nuestro para poder eh, recibir la salvación. Pero Pablo va a seguir escribiendo en la epístola a los romanos y va a venir el capítulo 5 un poquito más adelante y nos va a decir que hemos sido reconciliados por Dios, perdón, con Dios Padre por medio de Jesucristo su Hijo. Y aquí es donde la cosa empieza a ponerse bella para nosotros. Dios decide reconciliarnos a la humanidad que estaba perdida, a la humanidad que está destituida de la gloria de Dios. Decide reconciliarnos a través de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto, Ingrid? Y para mis hermanos y hermanas que nos escuchan, ¿qué es la obra, el accionar, el ministerio de Jesús? Lo que Jesús hizo, algunos lo van a decir, el sacrificio vicario, ok, lo que Jesús hizo, todo, porque no es simplemente el sacrificio en la cruz, sino su vida, su muerte y su resurrección. Lo que Jesús hizo por nosotros, eso es lo que suple esa falta de lo que tú y yo no podemos dar. Como seres humanos nosotros no podemos hacer algo para obtener la salvación de Dios, pero tuvo que ser el mismo Dios tomando, como lo dice Filipenses capítulo 2 versículo 5 en adelante, tomando forma, primero dejando de ser, vaciándose de ser Dios, dejando eh, su gloria a un lado para venir y hacerse uno de nosotros, tomando forma de siervo e ir a la cruz del Calvario para que pudiésemos ser salvos. ¿Qué quiere decir esto? Que es lo que Jesús hizo, lo que nos salva a nosotros, lo que nos da la reconciliación de la que habla Pablo en Romanos capítulo 5. No es lo que yo hago, yo no tengo cómo, no tendría, no podría ni siquiera cómo eh, salvarme por mis propios méritos. Luego la carta a los Efesios va a explicar esto de manera más profunda cuando va a decir que somos salvos por gracia y por gracia del Señor, de Dios para con nosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? Esto es importante porque el entender la salvación como algo que yo debo esforzarme para tener es realmente desconocer el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Si tú y yo necesitamos ir a la iglesia y bautizarnos y congregarnos, todo eso para ser salvos, si necesitáramos eso, ninguno se salvaría, ninguno de nosotros. Si necesitáramos ser buenos para salvarnos, ninguno se salvaría, porque ninguno de nosotros es bueno. Y ninguno de nosotros es tan bueno para cumplir estrictamente con todo lo que la ley demanda, digámoslo así, en esos términos, o lo que la iglesia demanda. Por eso es que la salvación es por gracia, es un don inmerecido, es algo que Dios nos da, es algo que Dios nos regala. El ir a la iglesia, bautizarse, orar, congregarse, como bien lo pregunta Ingrid, son respuestas a la salvación de Dios. Me explico mejor para poder terminar esta parte. Cuando tú eres
salvo cuando Dios se atraviesa en tu vida, cuando empiezas a reconocer lo que hemos venido estudiando. Si quieres echarle una pasada, una revisada a los estudios bíblicos, aquí en la página de la iglesia están todos los demás estudios que hemos venido haciendo donde hemos explicado esto de manera más profunda. Pero la respuesta, el ir a la iglesia, el tener fe, el querer leer la escritura, el querer cambiar, el querer ser mejor, el querer transformar la realidad, el querer ser cada día mejor, mejores para Dios y para el mundo, son consecuencias de la salvación de Dios, no son requisitos para alcanzarlas. Yo no puedo decirlo de otra manera, sino como bien lo dijo la carta del apóstol Juan. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. O sea, amamos a Dios y todo lo que tenemos bueno en nuestra vida no es porque con eso vamos a alcanzar lo que Dios tiene para nosotros, sino que es al contrario. Porque como Dios nos ha dado absolutamente todo a nosotros, porque su salvación gratuita ha sido dada a nosotros, porque nos ha salvado desde el pasado y nos está salvando ahora en el presente, y nos cuida y nos protege y nos mantiene vivos. Por esa razón yo debo responder de una manera diferente. Cuando yo realmente reconozco que Dios ha obrado salvíficamente en mi vida en el pasado y está obrando en el presente, entonces mi vida empieza a cambiar. Entonces yo digo, yo tengo que ser diferente. Y por eso entonces empiezo a ir a la iglesia. Y por eso entonces empiezo a tener fe. Y por eso entonces empiezan a suceder en mi vida otras cosas que son consecuencias del accionar salvífico de Dios. Vuelvo y repito, nadie, ninguno de nosotros podría salvarse por sus propios méritos. Por eso el Señor Jesús tuvo que dar su vida, tomando nuestro lugar. Él tuvo que hacerlo por nosotros, porque nosotros no teníamos cómo pagar. Solamente quiero así como decir eh, un poquito de esto para no detenerme solamente en esta pregunta. Eh, Vengo por acá, Javier de Alba me dice, pastor, saludos, un abrazo inmenso para todos los hermanos. Ah, ok, bendiciones Javier allá con la familia. La familia Fortish pregunta, ¿la salvación es netamente individual o ha de ser una salvación para la iglesia? Saludamos a nuestro hermano Policarpo Gómez Quiché, bendiciones desde la iglesia presbiteriana de, de Guatemala, bendiciones, pastor. Ingrid, perfecto, gracias, qué bueno. Lucho Bedoya, no me digan que es Lucho Bedoya, Luis Bedoya, el hijo putativo mío. Lucho, bendiciones, pastor, una pregunta. ¿Puedo ser salvo sin ser sano? Yes, ya voy para allá. Aquí hay otras dos. Pregunta, saludes para Margarita, para Dami Moratalla, para Rocío, Rochi, que está en México. Saludos, Rochi, que Dios te bendiga grandemente. Sé que estás por allá conectada. Y para Aquiles Guerrero Fortish, que también se conectó. Venga, vamos. La primera pregunta, ¿la salvación netamente es individual o ha de ser una salvación para la iglesia? Esa es una pregunta teológica bastante importante. Va a depender de muchas cosas. Vamos a hablar propiamente de lo que la Biblia menciona. No es, y quiero hacer una aclaración aquí con esto, no es bueno hablar de salvación individual, porque el tema del individuo es algo que parece ser que solamente tuviera que ver con él, ¿no? Con el hecho de una persona, un individuo como tal. Me gustaría hablar más de salvación personal, ¿sí? Eh, Porque cuando hablamos de individuo me hace pensar como en individualidad y el tema de la salvación nunca va a ser un tema de individualidad, ¿sí? Va a ser un tema mucho más profundo. Por eso hablemos de personas, hablemos de lo personal. Y quiero explicarme un poquito mejor con esto, porque tu personalidad, lo que tú eres como persona, afecta a los que hay a tu alrededor.
O sea, en términos sociales, en términos sociológicos, nosotros somos eh, seres sociales. Nosotros no estamos diseñados ni biológica, ni social, ni psicológicamente para estar solos y para estar aislados. Nosotros estamos diseñados y hemos construido la sociedad no de gratis. O sea, las sociedades a través de la historia de la humanidad se han construido precisamente por la necesidad de generar el vínculo entre personas. ¿Sí? Y lo personal es profundamente social, comunitario. Una persona es lo que es por el entorno social, familiar, cultural que le rodea. Entonces, por eso prefiero hablar del tema de la persona, de lo personal. La salvación es algo personal y cuando hablamos de algo personal es algo que te afecta a ti, pero afecta a los que están a tu alrededor. Para ir respondiendo un poco más a la pregunta de que si la salvación es un tema individual, no, es un tema personal. Te afecta a ti como persona y al ser un tema personal, como acabo de explicar, como no estamos diseñados para ser una isla, eh, para vivir solos y aislados, sino que nuestra persona está hecha de tal manera que es lo que es y tiene que relacionarse con una comunidad, entonces la respuesta empieza a ser la salvación. Es algo que es personal y que por supuesto es comunitario, que por supuesto es familiar. No es una cuestión del individuo. No sé si me explico. No, no es una cuestión de una persona. No es posible hablar de que en una casa hay alguien salvo y el resto que se muera. Y el resto que miren a ver qué es lo que van a hacer. Eso no es lo que la salvación de Dios realmente significa. Si hay una sola persona en un hogar, en una familia, que es salva, esa persona, quieras o no quieras, afecta positivamente, ojalá sea positivamente, ¿no? De eso se trata, afecta por completo a su familia y afecta por completo a las comunidades donde se encuentra. Porque el entorno social, nuestra comunidad, nuestro país, nuestro mundo, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros aportemos a él desde lo que somos, o sea, eso afecta por completo a toda la comunidad. ¿Sí? No sé si me explico bien con este tema. Entonces la salvación no es una cuestión del individuo, no es una cuestión de que si tú te salvas, no pasó nada alrededor tuyo. No, no, no. La salvación es una cuestión de personas que cuando son afectadas por el accionar salvífico de Dios y reconocen ese accionar de Dios en sus vidas, entonces innegablemente, sin ninguna es que no hay nada que pueda detener el hecho de que su entorno sea afectado. Por lo tanto, la Biblia lo va a decir en otros términos desde el Antiguo Testamento. Josué le va a decir, mi casa y yo serviremos al Señor. Pablo va a decir en la primera carta a los Corintios unas cosas bellísimas. Cuando habla de las relaciones en pareja, Pablo dice que si hay un creyente en la pareja, por ejemplo, si la mujer es creyente y el marido no es creyente y sus hijos tampoco, Pablo dice no se separe de su marido, porque ciertamente por usted su marido y sus hijos son santificados. Cuando Pablo menciona eso, uno dice, pero ¿cómo así? Lo que está queriendo decir Pablo es que si hay una persona salva, si hay una persona creyente, si hay un hijo e hija de Dios en un hogar, en un núcleo social como la familia, esa persona afecta, quieras o no, a todos los que están a su alrededor. Para terminar, para responder a esto de manera puntual, yo reconozco de manera personal a Jesús como mi Señor y Salvador. No obligo a los que están a mi alrededor a que lo hagan, pero yo personalmente acepto
caminar con Dios y acepto estar en el proceso salvífico de Dios, por fe, ¿sí? Pero cuando soy una persona salva, no hay nada que pueda evitar que los que estén a mi alrededor sean afectados. Si usted, hermano o hermana, es cristiano o cristiana y se cree salvo o salva y no afecta en absoluto positivamente a los que están a su alrededor, replantéese su salvación. Porque si usted es una persona salva, usted transforma la vida de los que están a su alrededor. De la de sus amigos, la de su familia, la de todos los que están a su alrededor. Entonces, el aceptar el accionar salvífico de Dios es algo personal, pero la salvación es comunitaria. Dios no quiere salvarte solamente a ti como individuo, Dios quiere salvar tu hogar y lo está salvando. Si te está salvando a ti, ciertamente está salvando tu hogar también. Lucho preguntaba, ¿puedo ser salvo y no sano? ¿No? ¿Puedo ser salvo sin ser sano? Sano, yo creo, Lucho, que me está hablando de sanidad física, ¿no? Eh, claro que sí, claro que sí. Muchas personas creen que estar salvo es única y exclusivamente estar bien, tener las bendiciones de Dios, ser prosperado física, emocional y espiritualmente y económicamente sobre todo. Hay muchas iglesias que predican eso en las últimas décadas, que la salvación se mide por las bendiciones que tú tengas. O sea, si eres realmente un hijo e hija de Dios, entonces tú no te enfermas, a ti te va bien en todo, a ti, y eso no es así, ¿sí? La verdad que eso no es así en absoluto. Muchos de los discípulos, que creo yo, si lo asumimos por fe, nos cuenta la historia, murieron enfermos, ¿sí? No a todos les pasó lo que le pasó a Job, que al final fue sano y que su postrer estado fue mucho mejor que el anterior. La historia de Job es muy bonita, pero no a todos los cristianos nos pasa así, de que pasamos por un momento tormentoso y al final Dios nos da absolutamente todo. No, hay personas, yo he visto morir mi pastor, la persona que me formó, el reverendo Jairo Ramírez, de la iglesia presbiteriana, pastor por mucho tiempo de la Iglesia Presbiteriana del Redentor en la ciudad de Medellín. Él murió enfermo, pero yo creo profundamente que me lo voy a encontrar en el cielo, si es que vamos a llegar hasta por allá. Sí se puede ser salvo sin ser sano. La enfermedad física es un proceso biológico, y ciertamente Dios demuestra que nos salva sanándonos, sí, cuidándonos, sí, pero más allá de un acto de sanidad, de un milagro de sanidad en nuestras vidas, lo que Dios quiere comunicar no es que Él tiene el poder para sanar única y exclusivamente, no, sino que Él te está salvando y te está salvando de todas las maneras, te está salvando de todas las formas. No es simplemente hablar de, de que si yo estoy bien con Dios, Dios va a sanar todas mis dolencias. No, Señor. No, Señor. Nuestro cuerpo físico, va a decir el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, se va deteriorando, pero ciertamente el hombre interior va creciendo y se va fortaleciendo, hablándonos de esta realidad que nadie puede negar. Aunque querramos sacar los versículos de Isaías que dicen que Él nos va a rejuvenecer como el águila, no, espere tantico. Sí, pero entonces hay hermanitos que todavía tienen 60, 70 años y entonces van a seguir pensando en ser rejuvenecidos como el águila y que todavía son unos pelados de 30 años cuando ya tiene 70. No, no, eso no pasa así. Nuestro cuerpo se deteriora. Biológicamente vamos a sufrir enfermedades.
Eso no tiene que ver con el accionar salvífico de Dios. Lo que Dios quiere comunicar es que si Él te mantiene vivo, es porque te está salvando. Si en el periodo final de tu enfermedad Dios te salva, Dios te sana, perdón, y te permite restablecerte completamente de tu enfermedad, es para que entiendas también que Él te está salvando. Y si de pronto no te recuperas de tu enfermedad y sigues enfermo, pero aún vives, a pesar de los dolores y de lo difícil que puede ser llevar con una enfermedad, es porque igual Él quiere que entiendas que Él te está salvando. O sea que hablar de tener una enfermedad física no es exclusivamente eh, un tema que tenga que ver con la salvación directamente. Muchas personas salvas, personas realmente transformadas por Dios, están enfermos y mueren por enfermedades, ¿sí? Así que no es completamente necesario ser sano, se puede ser salvo por completo, a pesar de que tu cuerpo no esté sano, pero se puede ser salvo completamente. Dios quiere obrar en todas las áreas de nuestra vida y lo está haciendo en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Y lo va a hacer así. Pero recordemos que nuestra, como decía Pablo, nuestra realidad no es solamente una realidad material, ¿sí? También es una realidad espiritual. Voy por acá, vamos terminando, ya tenemos una horita en esto. Quiero, eh, bueno, me dice, Margarita, me pastor, repítame la cita bíblica. Bueno, no sé de cuál cita, porque mencioné Romanos 3:23, mencioné Romanos 5:1 y siguientes, Romanos 6:22, hablé de Job, hablé de Primera de Corintios, capítulo 7 específicamente, donde Pablo habla de que si hay un creyente en una pareja o en una familia, ese creyente santifica a los demás, aunque aquellos no sean cristianos. Entonces, por ahí no sé. Ahorita devolvemos el video, Margarita, para ver qué pasa. Voy terminando. Dice Juan, bueno, saludo a Rocío, a Kevin Navarro Humada, que Dios te bendiga, Kevin, allá con la familia. Saludos a Leandra, bendiciones para Emanuel, para ustedes. Juan Carlos dice, las personas afectadas por esas doctrinas que no guían a una genuina creencia en Jesús son salvos. ¿Qué pasa con esos líderes? Las personas afectadas por esas doctrinas que no guían a una genuina creencia en Jesús son salvos. ¿Y qué pasa con esos líderes? Aquí para responder a Juan hay que explicar mejor, o bueno, no mejor, volver a explicar el tema de la dimensión de la salvación. Hay dos dimensiones de la salvación que se están gestando y se están obrando en todos, en absolutamente todos los creyentes. Y no solamente en los creyentes, sino en las personas que no creen, que es la dimensión pasada y la dimensión presente de la salvación. En las clases anteriores lo hemos explicado, ¿sí? Lo hemos explicado detalladamente. No puede, eh, no podemos decir que Dios nos salva. Dios está salvando a toda la humanidad, a través y a lo largo de la historia, en su pasado y en su presente. Me explico mejor. Incluso las personas que no creen en Jesús, el simple hecho de estar vivas ya es un indicio de que Dios está obrando salvíficamente en ellos. Porque comprendamos, la salvación no es algo, y esto lo he venido enseñando, no es algo que se da en el momento en el cual tú crees en Jesús y de ahí para adelante. No, la salvación es algo que, según la Biblia, ha sido gestado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes, y hemos estudiado versículos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo que nos enseñan que desde antes de que naciéramos, que desde antes de que fueran formados
los cielos y la tierra, Dios ya tenía un plan salvífico para nosotros. Dios ya había gestado en su mente y en su corazón salvarnos como humanidad. Entonces, en este orden de ideas, hablamos de la salvación en su dimensión pasada y en su dimensión presente como algo que incluso las personas que están equivocadas o las personas que aún no han eh, aceptado, que aún no han reconocido el accionar salvífico de Dios o que no crean en Dios o que peleen contra Dios, aún esas personas están dentro del accionar salvífico de Dios en su dimensión pasada, en su dimensión presente. La diferencia con el cristiano, con el creyente, la diferencia entre esas personas y el cristiano creyente, aquel que reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, se va a dar es en la etapa futura de la salvación. ¿Sí? ¿Me hago entender en esto? Es precisamente hacia futuro donde tú y yo demostramos si realmente estamos en el proceso salvífico de Dios y si realmente vamos a llegar a la etapa final de la salvación. Lo explicaría de esta manera también. El hecho de que seas futbolista no quiere decir que seas el que gane la Copa del Mundo. ¿Sí? El hecho de que juegues muy bien al fútbol no quiere decir que vas a ser el mejor futbolista del mundo. No. El hecho de que seas, no sé, músico no quiere decir que seas el mejor músico del mundo o que llegues a ser reconocido como el mejor músico del mundo. No, no es así. Porque estamos en un proceso. Entonces, el hecho de estar en el proceso de salvación en su dimensión pasada y en su dimensión presente, que es algo que toda la humanidad en su pasado y la humanidad viva actualmente lo podemos ver, lo podemos sentir. Pablo va a decir en Romanos capítulo 1, versículos 19 y 21, que nadie, absolutamente nadie puede excusarse, porque Dios ha mostrado su salvación y se ha revelado a todo el mundo de muchas maneras, que nadie puede salir diciendo, no, yo no sé nada de esto. Esa salvación en el pasado y en el presente, Juan, y mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan, es algo que a todos y toda la humanidad a lo largo de la historia ha sido beneficiaria de esa salvación. La diferencia es que cuando tú y yo reconocemos, empezamos no solamente a dar gracias por la salvación pasada y por la salvación presente, sino que empezamos a caminar de manera diferente hacia el futuro. Entonces decir que las personas que están equivocadas, que puede que estén equivocadas, que estén en una iglesia donde les estén enseñando algo que no es correcto bíblicamente, ¿están siendo salvas? Sí. Incluso si esas personas eh, pelean contra Dios, sí. El simple hecho de que ellas estén vivas, ¿sí? De que puedan tener la oportunidad de seguir transformando sus vidas, de que puedan tener la oportunidad de reconocer el accionar salvífico de Dios en el pasado y en el presente para poder cambiar su futuro, ese ya es motivo para que sean salvos. Por eso el cristiano y el creyente no debe tratar despectivamente absolutamente a nadie. No debemos tratar mal a nadie. No debemos de ninguna manera y por ningún motivo desmeritar a una persona por cualquier motivo, por cualquiera que sea ese motivo. Ah, que es muy malo, que es que no es de mi religión, que es que no es de mi raza, que es que no es de mi ideología, que es que no es de mi equipo de fútbol. No, señor. Si una persona está viva, digámoslo en estos términos, parece muy peyorativo, pero si una persona está viva, quiere decir que es objeto de la salvación de Dios. Eso es lo que hemos venido estudiando hasta ahora. Así que eh, por hoy, vea que fue bastante fructífero, me pasé de la hora, 1 hora 10 minutos, eh, pero quería precisamente que tuviéramos este espacio para que pudiéramos eh, comprender más a profundidad lo que hemos venido estudiando en estas clases y lo que vamos a seguir estudiando, ¿sí? Lo que vamos a seguir estudiando hacia futuro.
Así que esperamos, yo estoy tratando de hacer esto un poco, vamos a hacerlo por ahí cada mes, tratar de aclarar dudas a las preguntas que ustedes tengan al respecto de lo que estamos enseñando, el tema de la salvación. Para, digamos, para concluir, para hacer el resumen de lo que veníamos hablando, hablamos de que ciertamente la salvación es algo que se ha gestado en la historia de la humanidad, desde el pasado, desde el presente, en el presente, perdón, y que se va proyectando hacia futuro. Toda persona, por muy mala que parezca, el simple hecho de que esté viva, ya es objeto de la salvación de Dios en su dimensión pasada y en su dimensión presente. Esto incluye a cristianos y a no cristianos. Por eso Pablo en algunas partes ha sido como tan malentendido con este tema y tan mal hemos entendido nosotros como iglesia cristiana el tema este de la salvación que hemos tomado actitudes despectivas frente a la gente que no es creyente y los tratamos mal y los tratamos como hijos del diablo y toda la cosa, eh, desconociendo por completo que el simple hecho de que una persona, sea creyente o no, vaya a tu iglesia o no, crea en Dios o no, el simple hecho de que una persona esté viva ya está siendo objeto de la salvación de Dios en su dimensión pasada y en su dimensión presente. Lo que cambia la perspectiva es la dimensión de la salvación a futuro. ¿Yo qué hago como creyente cuando creo en Jesús y reconozco el accionar salvífico de Dios en mi historia y en la historia de la humanidad? ¿Qué debo hacer con eso? Por eso el creyente se proyecta hacia futuro, se proyecta para alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si se dan cuenta, el Nuevo Testamento habla en pasado y en presente de que fuimos salvos, de que somos salvos, y también habla en futuro de que seremos salvos. Lo que nos habla de que la salvación es algo así como una utopía, es un ya, pero un todavía no. Es algo que ya Dios hizo y está haciendo, pero que también seguirá haciendo. Por eso la iglesia cristiana debe ser una iglesia que siga hablando del amor de Dios en el mundo, sin condenar al mundo por eso. Quien condena y quien juzga en nuestra teología es Dios, no nosotros. Por eso la iglesia debe seguir siendo un espacio en el cual a absolutamente toda persona se le hable del amor de Dios y de esta salvación que transforma nuestras vidas y que puede transformar nuestra realidad. ¿Sí? Entonces, bueno, termino por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Eh, Saludos a todos, que Dios me los bendiga. Vamos a abrir otro espacio después de otras clases subsiguientes a esta. Eh, Moisés, ¿la persona puede saber si es salva o no? Sí, 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 termino con esto. Termino con esto. Sí, Moisés. La persona puede saber si es salva o no. Una cosa muy sencilla, muy, muy sencilla. Cuando tú y yo hacíamos algo en el pasado mm, que nos daba placer y no nos parecía que era malo en absoluto. Por ejemplo, no sé, eh, mentir a diestra y siniestra en el pasado o robar. Estoy poniendo ejemplos muy sencillos. Eh, pero cuando nosotros en el pasado, por ejemplo, mentíamos de manera natural y creíamos que no pasaba nada con eso, eh, luego empieza a nuestra vida a cambiar, a llegar a un punto en el cual cuando decimos una mentira decimos miércoles, no, no está bien. O cuando hacemos algo que daña al otro, que lastime a los demás, algo que no sea verdadero, cuando tenemos actitudes de, de daño, ¿no?
que puedan afectar a los que hay a nuestro alrededor y nos afecten a nosotros mismos, cuando hacemos eso y sentimos en nuestro corazón y en nuestra mente que eso está mal, que hay algo que está pasando aquí que no está bien, eso quiere decir que Dios está salvándonos. Eso quiere decir que tú eres una persona que está en el proceso de salvación, que está en el camino de salvación. Porque hablar de la salvación es hablar de un proceso de santificación, de un proceso, no hablemos de perfeccionamiento, es hablar de un proceso en el cual queremos responderle a Dios por todas las cosas bellas que Él ha hecho en el pasado y que está haciendo en el presente. O sea, no podemos ser iguales. Y cuando en tu vida hay algo que te dice que no seas igual, que no trates a tu esposa de la misma manera despectiva que lo hacías antes, que no maltrates a tus empleados de la manera en que lo hacías, que seas justo con los demás como antes no lo eras. Cuando eso empieza a pasar en tu vida, créeme, es porque Dios está obrando salvíficamente en ti. Bueno, eh, lástima no poder es, eh, extenderme más para responder a sus preguntas, eh, pero vamos a tener un espacio, a seguir teniendo estos espacios un poquito mejor en otros próximos estudios bíblicos por acá, por la iglesia. Les invito a que se quede, o sea, a que se conecten el próximo miércoles y a que empiecen a revisar las clases que hemos estado haciendo de teología de la salvación, de teología del Nuevo Testamento, el concepto de salvación, que ya son varias clases. Ustedes pueden revisar aquí en la página, hay aproximadamente ya unas 14 clases con esta, 14 o 15 clases con esta, donde son clases de aproximadamente una hora. Ahí las pueden revisar todas y ahí explicamos un poquito más muchas de las cosas de las que hemos hablado hoy. Eh, que Dios les bendiga a todos. Saludos para todos. Viviana, que Dios te bendiga grandemente también. Muchas bendiciones para todos. A Juan José también. A todos. Que Dios les bendiga y les guarde. Recuerden que este es el espacio de estudio bíblico de la Primera Iglesia Presbiteriana de Barranquilla, que estuvo con ustedes el pastor Cristian Gómez. Hasta la próxima. Que Dios me los guarde. Compartan, pregunten. Pueden dejar por ahí sus comentarios. Conéctense con nosotros por aquí, por este espacio. Mil bendiciones para todos.